Campervan, campervan, you know you were my home. I miss you, I miss being on the road. Those days I will remember. Continué para Córdoba. Y en el camino me pasó una cosa muy desagradable. Iba yo a mi bola con mis pensamientos, conduciendo tranquilo, y de repente veo que hay un coche que me pasa como a 180, súper pegado a mí, en una cuesta en línea continua. El pavo continúa a la izquierda. Yo estaba rezando en la moto, por favor, por favor, por favor, por favor, Dios, que no venga nadie del otro lado, que no venga nadie del otro lado, que no venga nadie del otro lado. Por suerte, no hubo nadie. Yo me pillé un cabreo del carajo, diciendo, ¿y este loco? O sea, que si se mata, que se mate. Pero es que está poniendo en peligro la vida del que viene por delante, que no tiene nada que ver. Y de repente veo que el pavo se ha parado. No solo, se paró con otro coche que yo creo que le fue a decir lo mismo que yo. Me di la vuelta, bajó la ventanilla y ¿qué me encontré? Pues lo que yo sabía que me iba a encontrar. Un tipo drogado hasta las trancas. Y le pregunté y le dije, oye, ¿tú sabes lo peligroso que es lo que has hecho de ir en esa cuesta en el carril izquierdo, macho? Que si venía alguien te lo cargaba. Y atento a lo que me dijo el pibe. No, ¿sabes qué? Es que se me cruzó una liebre así de grande, hermano, así de grande. Lo miro así con cara de loco. O sea, yo estaba viendo también la carretera, iba muy pendiente y no vi absolutamente nada. Y además, una liebre se te cruza, ¿qué? 2 segundos. Estuve maldiciendo dentro del casco porque, claro, al igual que hablaba con Juan en la aduana, es que te pones en la situación de que tú seas el que viene por el otro lado y un desgraciado de ese calibre te mate. Y acabe con tu vida, macho. Es que es para reventarle la cabeza. Así que más adelante, como 40 minutos después, me encontré a unos policías haciendo un control en la carretera y se lo dije y yo no sé si luego lo cazaron o no, pero ojalá. Pero en fin, que cada uno con su karma y ojalá a ninguno nos pase. Es que se te ponen los pelos de punta, macho. Tras unas 7 noches con lluvia dentro de la tienda, me he hecho caso del amigo Charlie Sinowan y me he comprado una tienda de campaña con forma de antena. Esto es para el wifi realmente, ¿eh? Voy a montarla, a ver cuánto tiempo me queda. El tío, ¿eh? Que mira el tío. La primera vez que monté una tienda de campaña fue en Cadaqués, en mi primer viaje en moto. Tardé 2 horas. 2 horas, era de noche, no veía nada, nunca había montado una tienda de campaña y ahora he tardado 15 minutos en montar una cuyo proceso desconocía y me siento súper pro. Este aparatito se llama compresor y es para hinchar las ruedas cuando te quedas sin aire o cuando se te ha deshinchado un poquito. Yo cuando lo conecto a la toma de 12 voltios no me funciona, así que le tengo que poner un cable que sale directamente de la batería y vamos a ver qué tal va. 2,2, 2,3 y ahora medimos. En 2,4 está la cosa. Primera pegatina, manda cojones, que he estado 3 meses en Chile y se me ha olvidado comprarla de allí. Como son todas así de grandes no me caben, ¿eh? En fin, que seguí para Córdoba, ciudad en la que hice mi último año de Derecho en 2012 y visité a una buena amiga. Has descubierto por error tu regalo. ¡Es muy tierno! Se llama Fuchi. ¡Me encanta! Me lo regalaron en una gasolinera y me dijeron que era para alguien muy especial. Ellos pensaban que era yo, pero eras tú. No voy a ser parte de tu circo. ¡De mi circo! Dale, dale. ¡De mi arte! De tu arte, voy. A ver, posas junto a Fuchi. No, pues nada. Oye, pero preséntalo y corto. ¿Fuchi? ¿De dónde viene Fuchi? De Chile. Bueno. Espero que aunque tú seas argentina os llevéis bien. Está bien, nos vamos a llevar muy bien. Gracias. Bien, eres un ejemplo para las buenas relaciones chileno-argentinas. Muy bien. El pasado quedó atrás, ¿vale? Eso de chileno traidor, Fuchi no es traidor. Y por fin emprendí el camino hacia Buenos Aires. Pero ¿cómo emprendí el camino? Pensaba yo, si en el trayecto de Córdoba a Buenos Aires debe haber gasolineras por todos lados. Esto no es como la Patagonia. Pobre iluso. Pobre iluso. Vuelta al ataque, mi herramienta favorita. Vamos a por ella. Espérate que esto tengo que engancharlos. Pues no me he quedado tirado. Menos mal que tengo 2 bidones. Menos mal. Vámonos, Supernova. Todo para ti, Supernova. Todo para ti. Por suerte o por desgracia, recibo mucho amor de las personas, pero de Supernova no siempre. Supernova es para echarle de comer aparte.
Resulta que me he dado cuenta que estoy perdiendo aceite, pero no por abajo, sino por arriba. Supernova no deja de sorprenderme. ¿Le gusta a ella quejarse? El aceite me saltaba el casco. Salía tanto aceite que se me manchó el traje de rally entero, pero es que yo perdía visión en la visera de todo el aceite que tenía. Coño, compré una puta moto vieja, tío. En tu alegría somos la puta prohibida, el deporte criollo que cura las heridas. Era domingo, no me quería parar en Rosario ni en ningún otro lado. Digo, bueno, yo creo que aguanto para llegar a Buenos Aires. Pero es que estaba perdiendo muchísimo aceite. Y 2 horas antes de llegar, cuando ya estaba más o menos en el área metropolitana, la moto empezó a hacer unos ruidos de escándalo. Esto ya no tengo nada grabado porque se me acabó la batería de la GoPro y no me quería parar porque era de noche y yo estaba ya medio acojonado. La moto hacía un ruido, pero un ruido de cloc, 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 cloc. O sea, el motor se estaba quejando por todos lados. Y no sabía, que ahora sí lo sé, que en esos momentos extremos, en una gasolinera, aunque no haya de moto, le tienes que echar el de coche. Yo eso no lo sabía. Total, que dije, me la juego, me la juego, me la juego. Claro, yo tenía en mi cabeza las imágenes de la Villa 33, ya estaba entrando en Buenos Aires, un atasco que te caga. Yo como me iba a parar. Yo es que prefería que se me rompiera la moto a pararme y que me robaran todo. Estaba acojonado. Domingo, vuelta de puente de verano, eso, un escándalo, que no me paro. Tardaba la moto en llegar a 80, te digo, unos 3 minutos. O sea, una cosa que decía, ya, me he cargado la moto. Hasta aquí hemos llegado, Agustín. Llegué a la casa y metimos la moto como pudimos. Vamos sin tregua, sin la victoria ni la rendición. Vamos sin tregua, mientras resista nuestro corazón. Vamos sin tregua, por naturaleza. Vamos sin tregua, esta batalla Descanso. Es que esto es medio épico. lleno de frente hasta ti llegaré. Vamos sin tregua, que la paz no vuelva. Pero salía por el capote tanque de arriba. Sí. A ver, aguardame un minuto, no me cortes. ¡Mueve! Vas a tener que conseguir una grúa para traerla, Agustín, porque si no vamos a terminar de romper la moto, ¿Tú qué crees que es? Esto es que se hace dañando la bomba de aceite. Qué mala pinta tiene esto. Además, si es que no es normal. O sea, es que ayer me vine con el casco lleno de aceite. O sea, una cosa es que la moto te pierda un poco de aceite, pero que te llene entero a ti. 2,25 metros y de ancho alrededor de 75. No sé yo si eso cabe en una furgoneta. Hola, ¿me escuchas? ¿Cuánto sale más o menos llevar en grúa de Barracas a Olivos una motocicleta? 1.800 pesos, más IVA. 1.800 pesos, mucho, ¿no? Es mucho. Es que es lejos, Olivos. Que si voy en moto la termino de romper. No tengo pick-up y eso. No te sientas mal por no tener picar. Hola Juan, ¿qué dice el muchacho? Mira, te comento. Tengo la moto hecha un Cristo. Buenos días, Lucas. Ayer la moto me echaba aceite a borbotones. Las grúas son súper caras. Para ver si me podías ayudar, tío. Más gente que conozca en Buenos Aires que nos pueda echar un cable. La Jessie.
Que la conocí de fiesta en Ibiza. Igual está todavía de fiesta esta, que le gusta más el cachondeo con tantos lápiz. Jessica, muchacha, estarás de resaca del fin de semana seguro, con lo fiestera que eres. Oye, que he llegado a Buenos Aires, pero he llegado a medias. Y uno piensa, ¿qué hay que hacer cuando toda la gente a la que llamas y escribes no te dan una solución? Pues empezar a llamar a sus colegas. Mariano y Alejandra, mis amigos porteños que viven en Madrid, justo estaban de vacaciones en Buenos Aires. Y le dije, Mariano, no encuentro a nadie, por favor, ayúdame. Por suerte tenía un amigo con una furgoneta enorme de su empresa y se ofreció a llevarnos esos 30 kilometrazos, porque estaba bien lejos, la moto hasta el taller. Cagada mía, debe ser que no pasé bien los archivos al disco duro y se borró. Pero lo que puedo garantizar es que este hombre era más bueno que el pan. Y llegamos a Motoring Buenos Aires y Toratec, que compartían tiendas, y de nuevo me volvieron a ayudar. Como original. Oye, gracias de verdad, ¿eh? Me he quedado flipado con lo que acabas de hacer. Acabas de fabricar la pieza que me faltaba. Coméntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, está todo en condiciones. Ya quedó lista para seguir tu aventura. Es dura, esta BMW es realmente fuerte y le quedan muchos kilómetros por delante. Bueno, ¿cuál fue el consejo que me diste si me vuelve a pasar una pérdida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venderla. ¡Qué alegría! Yo lo daba por perdida, ¿eh? No. Estaba con un estrés de, digo, madre mía, Y bueno. 3 meses después ya me he cargado la moto, no puede ser. Éxitos en tu travesía. A ver qué tal. Dime cuánto te debo. No, la atención de Toratec Argentina. ¿Cómo? Sí, por supuesto. ¿En serio? Por supuesto. Hacía muchas gracias. De nada. No pude pagar absolutamente nada. Y claro, uno después de tanta ayuda, pues me estoy empezando a acostumbrar a que me pasen cosas malas para que la gente me ayude. Estoy deseando que se me gripe la moto nada más que por ver a ver quién me trae el moto nuevo. Porque es una racha increíble. Y cuando uno racionaliza todo esto, al final llega a la conclusión de que ellos son los verdaderos héroes del camino. Los que te ayudan de forma desinteresada, incondicionalmente, para que puedas continuar tu viaje. En forma de comida, de alojamiento, de tener un problema en la página web y que un programador te solucione el código. Muchas cosas. Deberás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva. No hay que olvidar que lo esencial es invisible a los ojos. Buenos Aires, ciudad sin ley. Ya no hay fábulas en la ciudad de la furia. Y entre esas personas que me ayudaron estaban las hermanas Canosa, que me dieron techo, ducha y agua caliente con mucho amor. Con las hermanas Canosa. Sobre terrazas desiertas, te desnudaré. Más cerca imposible, ¿no? Un poco más. Estamos haciendo todo junto, tomando cerveza, por empezar a comer. Miren qué rico. Oye, Ringo, ¿te has puesto en mi sitio? ¿Qué pasa? 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 Estamos un poco cerca de la tele, ¿no? ¿Cómo nos gusta Black Mirror? ¿Pero qué es lo que no tenemos que hacer mientras tanto? Hablar, joder, hablar, que no paráis de hablar, los putos argentinos, estoy hasta los huevos, me va a reventar la cabeza. Estaba viendo el final de La Casa de Papel y no habéis parado de rajar. O sea, os van a explotar las palabras por dentro. Estamos comiendo un conejo de Pascua y nos está retando. Las hermanas Canosas eran un espectáculo.
O sea, era para estar haciendo un reality show de ellas durante todo el día. Ellas son íntimas amigas de mi amiga Alejandra y como a ella le gusta la fotografía y le gustan los viajes y demás, pues se ofreció a que Agustín pudiera pasar ahí unas semanitas. Vamos, un mes entero. En cine argentino podemos hablar, ¿no? ¿Dijiste? Si es una película argentina, una comedia facilona, podemos hacer comentarios. Pero si estamos viendo La Casa de Papel, el último capítulo, yo... Nos fuimos al carajo, me parece. No soporta más a los argentinos. Ellas encarnaban el espíritu porteño, tenían mucho carácter, pero tenían mucho corazón. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando se mezclan esas dos cosas puede resultar en un cóctel explosivo. Pero qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa. Pero qué pasa, qué pasa. Arrancando en esta casa, quieren que me vaya ya. Dos hermanas contra un... Me han lanzado mi calzoncillo. ¿Qué pasa ahora? No fue que son mis ropas. Hay diarios, incendiarios, calendarios, varios para cada usuario. Tras esta magnífica noticia que nos habían dado en el taller, había que celebrar la resurrección de Supernova. A la montaña, mañana nos vamos. O vela, chao, Semana Santa. La, la, la. A la Semana Santa, que ya nos vamos.